Bueno, buenos días a todos. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, señor. Listo, bueno, buenos días. Hoy es 31 de mayo del 2021. Son las 7:01 y vamos a dar comienzo entonces a la clase. Ya les digo cómo vamos a trabajar. Bueno, vamos a continuar el taller de la Harvard, de la página de la Harvard número 7. Eh, voy a hacer la lectura yo por si hay personas que aún tienen dificultades en todo, en el orden, en la interpretación, en cómo hacer una lectura juiciosa de un electrocardiograma. Entonces, nuevamente, aquí tenemos un paciente hombre de mediana edad, y básicamente vamos a identificar qué tipo de problemas, qué tipo de arritmias tiene. Entonces, la primera pregunta, recuerden muchachos, recuerden que lo primero que nos debemos hacer es si los complejos son anchos o son estrechos. Entendiendo por complejos la mayoría de ellos, que son estos, ¿cierto? Estos, estos complejos. Entonces decimos que la mayoría de los complejos que ese paciente tiene no miden más de 80 milisegundos, es decir, más de 2 cuadritos. Recuerde que un complejo QRS normal debe medir entre 50 y 100 milisegundos, es decir, entre cuadrito y medio y 2 cuadritos y medio. Un complejo QRS. Recuerden también que el QRS básicamente traduce la conducción intraventricular, es decir, la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Eso es lo que traduce básicamente un complejo QRS. Listo. Lo segundo, entonces nos preguntamos si los RR son regulares o son irregulares, ¿sí? Si los RR son regulares o son irregulares. Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, este de 2, básicamente se dan cuenta que el RR es irregular completamente. Acá. ¿Listo? La tercera pregunta es si hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal. Si hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal. Si ustedes miran acá también, el de 2, estos complejos QRS miran previo a QRS, pues básicamente están viendo que no hay ritmo sinusal. Es decir, que el paciente no tiene el marcapaso en el nodo sinusal, ¿sí? El paciente no tiene el marcapaso en el nodo sinusal. ¿Listo? La cuarta pregunta es básicamente, vamos a mirar la frecuencia cardíaca. La mejor manera de mirar la frecuencia cardíaca, entonces, en un paciente con ritmo irregular, es mirar qué está pasando en D2 con 6 segundos. Es decir, recuerden que ustedes cuentan 30 cuadritos de acá y miran cuántos complejos QRS hay ahí. Si ustedes miran, si ustedes observan que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos complejos hay ahí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo multiplican por, como hay que contar todos los complejos, incluyendo los anormales, entonces serían 6 por 20. Es decir, ahí la frecuencia cardíaca estaría en 120, en esta tira contando los complejos irregulares también. La quinta pregunta es la que tan duro les da a ustedes. Es cómo está el eje cardíaco. Y básicamente, recuerden que el eje cardíaco lo sacamos si las tres derivaciones del plano frontal son positivas, como es D1, D2 y D3. Si las tres son positivas, entonces
obtenemos el eje por quién está más positivo. En este caso, D1. Y D1, recuerden que D1 es 0 grados, D2 es 60 grados y D3 es 120 grados. En este caso, D1 es el más positivo y por lo tanto el eje es 0 grados. ¿Listo? ¿Cómo es un eje normal? Es el que está entre máximo menos 30 y más 110 grados. El eje ideal debería estar entre 0 y 90 grados. Eso es un eje normal. Luego medimos el PR, pero el PR, los intervalos. Recuerden que el intervalo PR básicamente lo que nos mide, el intervalo PR, lo que nos mide es el tiempo de conducción atrioventricular. Es decir, desde que el impulso nace en el nodo sinoatrial hasta que llega al nodo atrioventricular. Como no podemos medir porque no hay PES, entonces decimos que intervalo PR no lo podemos medir. Luego el intervalo QT. ¿Dónde medimos QT? Pues en cualquier derivación donde mejor se vea el intervalo. Por ejemplo, cogemos D1 y lo medimos desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Cuánto mide el intervalo QT? Debe medir entre 11 cuadritos, perdón, entre 7 cuadritos y 11 cuadritos. Es decir, entre 280, ¿sí? Y 440 milisegundos. ¿Qué es el intervalo QT? Básicamente es la sístole ventricular. ¿Listo? Sístole ventricular. La despolarización y la repolarización de los ventrículos. ¿Cuánto mide acá? Aquí mide básicamente 5, 6, 7, casi 8. Es decir, mide entre 7 y 8 cuadritos, normal. ¿Listo? Bueno, ¿qué medimos después? Vamos a medir básicamente el ST. Ah, bueno, ya dijimos al principio que el RR es totalmente irregular. Ya lo habíamos dicho. Vamos a medir el ST y la onda T, lo medimos por caras. Entonces el ST y la onda T, de 1, normal, miren. En ABL, normal. En B5, B6, cara lateral, normal. No está supradesnivelado, ni infra, ni la T está invertida. En cara septal, normal. Cara inferior, normal. Cara anterior, B2, B3, normal. El ST, entonces decimos que el ST y la onda T están normales. Y ahora medimos otras anormalidades. Por ejemplo, presencia de extrasístoles. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos una extrasístole, otra extrasístole, otra extrasístole, D2. Mire que D2 es la misma derivación que ABF. Mire la extrasístole de acá y mire la de acá. Es decir, esta extrasístole no tiene la misma forma de esta extrasístole. ¿Qué tenemos acá? Tenemos extrasístoles polimórficas. O sea, hay dos morfologías en la derivación de la cara inferior. Si vemos un dedo largo, fíjense cómo hay una extrasístole acá. Perdón, voy a borrar esto. Listo, hay una extrasístole acá. Miren, esta es una extrasístole y esta extrasístole es otra y son de diferente forma. Estas dos son iguales, pero la primera es completamente diferente. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Tiene Sokolov? La pregunta, ¿tiene Sokolov? Entonces, recuerden que miran, la S más profunda en B1, B2 es esta, tiene 5, 6, 7, 8, 9 y lo sumamos
a la R más alta de 5 de 6. 5, 10, 12. Este paciente no tiene Sokolov. Recuerde que para que tenga Sokolov, debe medir 35, más de 35 la suma de S y R. ¿Listo? Conclusiones, muchachos. ¿Qué tiene este paciente? Tiene una arritmia tipo fibrilación atrial, porque no hay ondas P, porque el RR es irregular, más extrasístoles ventriculares frecuentes polimórficas. ¿Listo? Eso tiene este paciente. Bueno, ¿qué consideraciones hacemos de la fibrilación atrial? Recuerde que es una arritmia supraventricular cuya base electrofisiopatológica es múltiples microreentradas. Generalmente son pacientes con patología estructural, con atrios grandes, puede ser cardiomiopatías, puede ser valvulopatías, puede ser cardiopatía isquémica, puede ser cardiopatía hipertensiva. Lo importante es que el atrio está grande y dilatado. Y la causa de las extrasístoles generalmente son focos ectópicos que pueden nacer en pacientes con problemas electrolíticos o que pueden ser pacientes con miocardiopatías o pueden ser cicatrices antiguas. ¿Cuál es el tratamiento? Eso es todo un tratado. Es decir, si la fibrilación atrial es frecuente, de frecuencia rápida, en corazón estructuralmente anormal, y si es crónica, pues la tratamos con antiarrítmicos. ¿Sí? Es decir, o podemos dar medicamentos como, si tiene falla cardíaca, como la digital. ¿Sí? Como la digital. Si lo queremos cardiovertir, porque no es crónico sino agudo, recuerden que esos pacientes hay que anticoagularlos y podemos hacer la cardioversión con antiarrítmicos del grupo 3, como la amiodarona. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta o no? ¿Preguntas? ¿Alguna No, pregunta? profe. No, señor. No, señor. Listo. ¿Estamos claros o no? Voy a seguir leyendo yo, como dice, para que no haya disculpas de que ustedes no van a aprender de electrocardiografía. ¿Sí? Entonces vamos a seguir viendo, vamos a ver el siguiente electrocardiograma. Ahí está la lectura de Harvard. Bueno, aquí nos están preguntando qué arritmia está presente en esta paciente con una taquiarritmia de complejo ancho. Volvemos a hacernos las preguntas. Lo primero, ¿los complejos son anchos o son estrechos? Si usted mira, estos complejos miden 3 cuadros. Es decir, este complejo son complejos anchos. Y ahí tenemos un diagnóstico, ¿no? O sea que miden 120 milisegundos o más. Listo. Tiene complejos anchos, es decir, la conducción intraventricular de este paciente está anormal, está prolongada. Lo primero. Segundo, el RR regular o irregular. Si ustedes miran, muchachos, si ustedes miran la distancia que hay de acá a acá, perdón, si ustedes miran la distancia que hay de aquí a aquí y de acá a acá, mire que es más largo este que este. Es decir, este RR es completamente irregular. ¿Listo? Mire, es irregular. Entonces tiene, uno, los complejos son anchos. Dos, el RR es completamente irregular. Ya hay una arritmia arrítmica. Tres, tiene ritmo sinusal. Tienen ondas P estos electros. Si usted miran de dos, aquí no hay ondas P. Aquí no hay ondas P. ¿Listo?
ahí no hay ondas P. Entonces, hasta ahora tenemos una arritmia rítmica de complejo ancho. Frecuencia cardíaca. Si ustedes, lo ideal es sacarla por sumando 3 segundos o 6 segundos. Entonces hagamos la cuenta. Un cuadro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos complejos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo multiplicamos por cuánto? Por 20. 20 por 7, 140. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 140 por minuto. Es decir, ¿qué tenemos hasta ahora? Una taquiarritmia arrítmica de complejo ancho. Listo, sin ritmo sinusal. Sin ritmo sinusal. Ahí tenemos ya mucho diagnóstico. Taquiarritmia arrítmica, complejo ancho, sin ritmo sinusal. Siguiente pregunta. Los complejos, los intervalos. El PR no lo podemos medir. Intervalo PR no lo podemos medir. El intervalo QT, claro que sí lo podemos medir. Vamos a medirlo, por ejemplo, acá. Desde el principio del R hasta el final de la T. ¿Qué tenemos? 3, 5, 8 y 2, 10. Serían 10 por 40. Daría 400 milisegundos. ¿Cómo está el QT? Está normal. ¿Listo? Ahora medimos la ST y la onda T. Entonces empezamos por caras. La cara lateral. Y entonces vemos que la T está invertida, asimétrica. La cara lateral baja. La T está invertida, asimétrica. La cara septal, el punto J está supradesnivelado. La cara anterior está normal. La cara inferior, lo que estamos viendo en la cara inferior es en D3 y en ABF es un QS, posible QS. ¿Sí? Posible QS. Muy bien. Vamos a ver Sokolov. Miramos Sokolov. Listo. Entonces vamos a ver Sokolov. La S en B2 sería 4, 9, 14, 19, 23, 27. Y le sumamos 10. Entonces tiene 37. Es decir, el Sokolov está positivo. ¿Listo? Sokolov está positivo. Conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos en este paciente, muchachos? Entonces tenemos, 1, tiene una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. 1. 2. Tiene un bloqueo completo de rama izquierda de las de His. ¿Qué más tiene? Hipertrofia ventricular izquierda. Y tiene cambios de repolarización, pero esos cambios son posiblemente por el bloqueo de rama. Y de pronto tiene una necrosis antigua de cara inferior. Listo, muchachos. ¿Quedó claro este electro? No. Mire que en principio, cuando uno ve este complejo acá, por ejemplo, uno puede decir que eso es una taquicardia ventricular. Mire que es el diagnóstico diferencial de las taquicardias ventriculares. ¿Listo? Pero no es una taquicardia ventricular. Es una taquicardia de la fibrilación. Y, ojo, este patrón del RS en B1 hasta B4 es el típico patrón de bloqueo completo de rama izquierda. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta de este electro? No. Muchachos.
No, señor. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí o no? ¿Estamos claros o no? Sí, ¿Listo? señor. Listo. Bueno, vamos a ver el siguiente electro. Aquí está la lectura de Harvard. Bueno, muy bien. Vamos a ver, nos están preguntando qué anomalía de conducción está presente, que muestra ritmo sinusal y un posible bloqueo de rama derecha. Muy bien, vamos a leer este electro otra vez. Lo primero, los complejos son anchos y son estrechos. Si usted mira el complejo, de pronto acá, le sacó el anotador. Si usted mira estos complejos, mira acá, mide como un poquito más de 2,5 cuadritos. O sea, es un poco ancho el complejo. Un poco ancho, si usted lo mira acá, mire. Mide 2,5 cuadritos, más o menos mide 100, 110, 111. O 100, 110 mejor. Listo. Entonces, la primera excepción, ¿los complejos son anchos o son estrechos? Están un poco anchos. Dos, el RR es irregular o irregular. Y aquí volvemos a ver un RR irregular. Miren, la distancia que hay de acá a acá es diferente. Este es más largo que este. Hay un RR regular. ¿Hay ritmo sinusal o no sinusal? Entonces nos vamos a D2. ¿Y qué estamos viendo en D2? Miren, muchachos. Mira el PR. Mira el PR. Mira el PR. Mira el PR anchándose. O sea, prolongándose. Y mire que esta P no conduce con esta. Esta P no tiene un complejo QRS después. O sea, aquí hay un bloqueo. ¿Listo? Ahí ya hay un diagnóstico. Mire, ahí ya hay un diagnóstico. Aquí hay un diagnóstico. Entonces, P que no conduce. Entonces usted dice, es un bloqueo que no conduce. Y un PR que se va prolongando progresivamente. ¿Listo? Entonces usted dice, ¿es un bloqueo AB1? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Es un bloqueo AB2? Y entonces la respuesta es posible. ¿Y será un bloqueo AB1, 1 o Wenckebach, fenómeno de Wenckebach, o MOVIS 2? ¿Cuál de los dos es? Entonces recuerden que el que va prolongando progresivamente es el MOVIS 1 y el que prolonga, es decir, no se prolonga progresivamente es el MOVIS 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un diagnóstico ya, muchachos. Aquí tenemos un diagnóstico, como es un bloqueo AB grado 2, MOVIS 1, o mejor, Wenckebach. Wenckebach. Listo. 2. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está el eje? Entonces, muchachos, ¿el eje por dónde lo sacamos? D1 está isodifásico, D2 está positivo y D3 está positivo. La más fácil, ¿cuál es? Sacarlo por la más isodifásica. ¿Y cuál es la más isodifásica? D1. Y acuérdense que la perpendicular a D1 es AB. Y la I de 1, entonces ABF es ¿cómo? ¿Positivo o negativo? ABF es positivo. Y ABF positivo es 90 grados. Entonces, ¿dónde está el eje? Está en ABF, que es 90 grados. O sea que el eje está normal. ¿Listo? Después sacamos la frecuencia cardíaca. En general, digamos que acá se mantiene aquí, es irregular. Pero la ideal sería 6 segundos, pero uno en apariencia se va dando cuenta que esta frecuencia tiende a ser baja. Mire, 300, 150, perdón, 300, 150, 175, 60. Este paciente ha dado como una frecuencia de 58 por minuto, 55. Aquí está más larga, mire, porque hay un bloqueo. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40.
Este paciente acá tiene una bradicardia severa por el bloqueo AB grado 2, ¿sí? Bloqueo AB grado 2. ¿Qué más tiene este paciente, muchachos? ¿A qué se les parece este patrón? ¿A qué se le parece el patrón acá? Muchachos, ¿a qué se le parece este patroncito? ¿Quién quiere decir? ¿A qué se le parece ese patrón de R chiquita, S y R'? ¿Quién quiere decir este paciente con este patrón que tiene acá? R, S, R' y la T invertida asimétrica. El platón de Muchachos, orejas de conejo. exacto. Ese paciente tiene un bloqueo de rama derecha incompleto, ¿cierto? Eso, incompleto. Listo, bloqueo incompleto. Muy bien. ¿Tiene Sokolov? Pues definitivamente no tiene Sokolov. No tiene Sokolov, o sea, aquí no hay una S profunda y aquí no hay una R alta. No tiene Sokolov. Entonces, conclusiones. Tiene un bloqueo de rama derecha incompleto y tiene un bloqueo AB grado 2, MOVIS 1 o Wenckebach. ¿Listo? O fenómeno de Wenckebach. ¿Le ponemos marcapaso o no, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Le ponemos marcapaso? Sí, señor, creo yo. ¿Qué más opina? No, profe. Listo, entonces ojo pues. Los bloqueos que indefectiblemente indican marcapasos son el MOVIS 2 y el bloqueo AB completo. Entonces, el paciente con MOVIS 1 o Wenckebach no requiere marcapaso, pero ese paciente con un bloqueo ya de rama y un bloqueo AB hay que seguirlo. Es un paciente que tiene que tener seguimiento estricto porque en cualquier momento ese paciente se va a bloquear. En cualquier momento se va a bloquear. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este electro? Chachos, No, ¿alguna profe. pregunta? ¿No? Listo. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a borrar acá. Y continuamos. Muy bien. 70 años. Paciente de 70 años con consulta por lipotimias, mareos. Es posible que consulte con falla cardíaca, consulte con... Listo. Bueno, permítame que es que me están hablando que hay una urgencia de una paciente. Listo, una paciente, una urgencia médica. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿complejos anchos o estrechos? Bueno, vamos a ir participando pues este pedacitos de segundo segmento. Ustedes participan voluntariamente. ¿Listo? ¿Los complejos son anchos o son estrechos? Estrechos. Estrechos, profe. Estrechos. ¿Qué tal si lo miden en B1? Mídanlo en B1, ¿cuántos cuadritos les da? ¿No les da como casi 2,5, 3? ¿Cierto? Mire, aquí hay 1 y aquí hay casi 2. Mire que es un complejo un poquito ancho, ¿sí? O sea, no está del todo ancho, está por ahí en 111, 112, o sea que, y ya tiene un diagnóstico acá. Acuérdense que tener conducción o bloqueo un poco ancho ya es tener conducción intraventricular anormal. Y ya en B1 ustedes están viendo el tipo de bloqueo que es. ¿Qué bloqueo es, muchachos?
¿Qué bloqueo es? Ya lo acabamos de ver, muchachos. Mire el patrón acá en B1, B2. El de rama derecha, bloqueo de rama Eso, completa. eso. El bloqueo completo de rama derecha de la raíz. Ahí ya hay un diagnóstico, listo. El RR es regular o irregular, muchachos. En general, ¿es regular o irregular? Regular. Es regular en general, listo. ¿Tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? ¿Ustedes ven ondas P acá? ¿Ustedes ven ondas P, muchachos? No, yo no veo. No es cierto que no hay, entonces no hay ritmo sinusal. Entonces ahí ya tenemos, ¿y la frecuencia cardíaca cómo está? ¿Normal, alta o baja? Alta, Muchachos, profe. está alta. Entonces hasta ahora tenemos una taquiarritmia rítmica de complejo ancho, es complejo un poco ancho, ¿cierto? Sin ritmo sinusal. Ahí ya hay otro diagnóstico. Entonces recuerden que las taquiarritmias supraventriculares son la taquicardia sinusal, la taquicardia nodal, la fibrilación atrial, el flúter atrial, la taquicardia auricular multifocal, el Wolff-Parkinson-White, los síndromes de preexcitación. ¿Cuál de esas es este paciente? ¿Cuál de esas es? ¿Tiene frecuencia rápida? ¿No tiene ritmo sinusal? ¿No tiene fibrilación? Que no es una RR irregular. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál es Taquicardia atrial. la atrial tendría ondas P de diferente morfología. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Cuál es la taquiarritmia rítmica sin ritmo sinusal más frecuente? De población joven. Mujeres. Taquicardia nodal, profe. Taquicardia nodal, muchachos. O sea, este paciente tiene una taquicardia nodal con bloqueo de rama derecha. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico de esta arritmia? Muchachos. ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico de la taquicardia nodal? Profe, las reentradas. ¿Cómo dices? Profe, las reentradas. Listo. El mecanismo de reentrada. ¿Listo? Mecanismo de reentrada. ¿Listo? Mecanismo de reentrada. Muy bien. ¿Qué le hacemos a esta arritmia, muchachos? ¿Qué le hacemos a la arritmia? Profe, Valsalva. Eso. Maniobras de Valsalva. Le hacemos maniobras de Valsalva, ¿como cuál? El masaje carotidio. El masaje del seno carotídeo. Exacto. Masajeamos el seno carotídeo durante 10 segundos hasta ver si desaparece la arritmia. Y si no desaparece la arritmia, ¿qué le damos? ¿Qué le aplicamos? Si no desaparece la arritmia. Entonces hay un medicamento que se llama la adenosina. Esa es la droga de elección para el manejo de la taquicardia nodal. Muy bien, muchachos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el otro electro. Listo. Este es un electro de una paciente añosa. Añosa. La primera pregunta, ¿los complejos son anchos o son estrechos, muchachos? Anchos, profe. Sí, señora, son anchos. Yo estoy de acuerdo con que son anchos. Entonces, ahí ya hay un diagnóstico. ¿Sí? O sea, tener complejo ancho es tener un diagnóstico. ¿Cuál diagnóstico? Tener conducción intraventricular prolongada, ya hay un diagnóstico ahí. ¿Cuál es?
Chachos, lo hemos visto mucho. Tener conducción intraventricular prolongada ya nos da un diagnóstico. ¿Cuál de los diagnósticos? En el electro anterior tenía uno, ya dijimos, perdón. Aquí ya tenía uno, vean. Dijimos que era un bloque de rama derecha. Perdón. Un momentico. Aquí tenía un bloque de rama derecha. Aquí tenía un bloque de rama izquierda. Entonces, ¿este paciente qué tiene? Un bloqueo del nodo AB. Un bloqueo, no del nodo AB, porque el nodo AB sería un bloqueo AB. Acuérdense que aquí vimos un bloqueo grado 2, MOVITS 1. ¿Sí? Y aquí ni siquiera vemos, o ustedes ven ondas P, para decir que es un bloqueo AB. No, no hay. No hay ondas P. Eso. Entonces, ¿qué tipo de bloqueo es, muchachos? ¿Qué tipo de bloqueo es? Me devuelvo. Aquí es un bloqueo de rama derecha. Mire, por el patrón de B1 y B2. Aquí es un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué tipo de bloqueo hay acá? Y mire el patrón RS en D2, D3 a B. ¿Qué bloqueo es? Y mire el patrón R pequeña, S profunda en B1 hasta B4. ¿Qué bloqueo es, muchachos? ¿Ah? Esto es izquierdo. Esto es derecho. Esto es derecho. ¿Esto qué será? Mire el patrón. RS en B1, B2, B3 hasta B4. De rama izquierda. Claro, acuérdense, mire. Acuérdense, es muy sencillo. Si usted tiene la conducción intraventricular prolongada, que eso está expresado por tener un QRS mayor de 100 milisegundos, usted ya tiene un bloqueo de rama. ¿Cómo saber qué bloqueo de rama es? ¿Izquierdo o derecho? Pues sencillo. Las orejitas de conejo son derecho. Esta y este no tiene orejas de conejo. Entonces ya ahí hay un diagnóstico. Otro diagnóstico. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Pregunto. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Muchachos, No hay. no hay ondas P. No hay ondas P. Listo. Tercero, ¿el ritmo es sinusal o no sinusal? No, sí, no sé. Exacto, no hay ritmo sinusal. Cuarto, ¿el RR es regular o irregular? Irregular. Muy irregular. Ahí ya tenemos otro diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? ¿Qué arritmia es? Ahí tenemos otro diagnóstico. ¿Qué arritmia es? No tiene ritmo sinusal. El RR es totalmente irregular. ¿Qué arritmia es? Muy fácil, muchachos. Ya la vimos acá. Vea, la vimos acá. Taquicardia nodal. No, pues cómo no da. Y la vimos acá. ¿Qué tenía este paciente? ¿De acuerdo? Un bloqueo completo de rama izquierda y tenía una fibrilación atrial, dijeron. No dije yo. Entonces no dije. Y este paciente tiene RR irregular, no tiene ritmo sinusal. La taquicardia nodal tiene RR regular, no irregular, es regular. ¿Será una taquicardia sinusal? ¿Será una taquicardia nodal? ¿Será un flúter atrial o será una fibrilación atrial? ¿O será Una fibrilación atrial. Es una fibrilación, chachos. No hay ritmo sinusal.
No hay ritmo sinusal. Y el RR es completamente irregular, muchachos. ¿Listo? Ritmo es una arritmia. Arrítmica es la arritmia más frecuente de los adultos. En corazones estructuralmente anormales. Pregunto, ¿tendrá hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cómo está la R en ABL? ¿Cuánto mide? 5, 10, 14, 16 o 17. ¿Tendrá hipertrofia ventricular izquierda, muchachos? ¿Hay algún criterio de hipertrofia ventricular izquierda? Ah, muchachos, No, acuérdense que profe. es el zócalo positivo, ese es un criterio, o en D1 mayor de 15 o en ABL mayor de 11. ¿Tendrá hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cuánto mide ABL? No dijimos que 17. ¿Tiene hipertrofia ventricular izquierda? Sí, señor. Claro, muchachos. Acuérdense que los criterios de hipertrofia ventricular izquierda son o zócalo positivo, ese es uno, o D1 mayor de 15 o ABL mayor de 11. ¿Listo? Y ese paciente mínimo tiene el criterio de ABL muy alta. Ese paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos de este paciente? Uno, ¿cuáles son? Dijimos, muchachos. Fibrilación atrial, profe. Fibrilación atrial. Con respuesta ventricular, seguramente que aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 por 20. ¿Cómo está la respuesta ventricular? Ah, tiene 100 milisegundos, 100 por minuto, perdón. Es 100 por minuto. ¿Cómo está la respuesta ventricular? ¿Normal? Normal es de 60 a 100. Baja es menos de 60. Y alta es más de 100. ¿Cómo está? Normal. Está Normal. normal. Está normal. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida, hipertrofia ventricular izquierda. Listo. Si este paciente está en falla cardíaca y tiene una fibrilación atrial, ¿cuál es el medicamento de elección, muchachos? Medicamento de elección en pacientes con falla cardíaca, en pacientes con fibrilación atrial y falla cardíaca. ¿Cuál es? ¿Cuál es el medicamento? ¿Ah? La digital, muchachos. La digoxina. ¿Sí? La digoxina. Acuerden que la digoxina puede considerarse antiarrítmico, pero pertenece no propiamente al grupo de los antiarrítmicos, cuyo mecanismo de acción es varios. Uno es inhibidor de la bomba ATPasa sodio-potasio, ¿cierto? Dos, produce estimulación vagal. Tres, regula, refuerza y retarda. Regula la frecuencia cardíaca, retarda la conducción atrioventricular, ¿sí? Y refuerza la contracción ventricular. Mejora el tiempo digamos, de recuperación del ventrículo para que en el momento de el llenado ventricular sea más grande y la contracción sea mucho mejor y más efectiva. ¿Listo? Bueno, vamos a leer el último electro y terminamos, muchachos. Vamos a leer el último electro y terminamos. Listo. Muy bien.
Este electro, muchachos. Entonces, lo primero, ¿los complejos son anchos o son estrechos? Muchachos, ¿anchos o estrechos? Estrechos. Sí, aparentemente sí alcanzan a estar como en 100 milisegundos o menos. Listo, el RR regular o irregular. RR regular o irregular. Regular, profe. Regular. ¿El ritmo es sinusal o no sinusal? No, sí, no sabe. No, sí no sabe. Seguro, mire, mire, mire. ¿Qué es esto? Vea. Sino que está como muy pegada. Está como muy pegada a la T, ¿no es cierto? Sí. Incluso parece que esa fuera la P y parece una P bimodal, ¿no es cierto? Como una P bimodal. Listo. Bueno, la frecuencia cardíaca es alta, normal o baja. Alta, profe. Alta, eso. Entonces hasta ahí tenemos una taquicardia. ¿Y de qué tipo? Si eso es una P, ¿qué taquicardia es? Sí, no sabe. Sinusal. Eso. Muy bien. ¿Qué patrón tiene el QRS en B1, B2? ¿Qué les parece? En B1, B2, ¿qué patrón tiene? No, lo que de rama derecha. Como si tuviera un bloqueo de rama derecha. Y al ver una R alta, ¿qué tiene ese paciente? Acuérdense que R altas en ABR o en B1, B2, ¿qué significa? Ustedes ya vieron hipertrofias ventriculares izquierdas. ¿Qué significa una R muy alta en derivación derecha? Una hipertrofia ¿de qué ventrículo? Muchachos, una hipertrofia ¿de qué ventrículo? Derecha. Claro, pues ya lo vieron izquierdo. Este es uno de los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Tener R's altas en B1, B2 o en ABR y tener S hasta B6. Eso es criterio de hipertrofia ventricular derecha. Pregunto, ¿este paciente tendrá un Wall Parkinson White? ¿Este paciente tendrá un Wall Parkinson White? ¿O cuál es el criterio que en principio no cumple? ¿Ah? ¿Qué tiene que tener el Wall Parkinson White? Dos criterios, el PR corto y la onda delta. Y onda delta. Pregunto, ¿este paciente tiene un Wall Parkinson White? ¿Este paciente tiene un PR corto? ¿Ah? ¿Qué hubo, muchachos? Otra vez dormidos. Pues ¿Por no qué no? tendría PR largo. Corto, No, perdón. hay un PR incluso tendencia a estar más largo. Entonces no tiene PR corto, no tiene Wall Parkinson White. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Primero, taquicardia sinusal. Segundo, hipertrofia ventricular derecha y un posible bloqueo incompleto de rama derecha, pero tiene hipertrofia ventricular derecha. ¿Listo? Ese es el diagnóstico de este paciente. Ahí está, taquicardia sinusal, el bloqueo incompleto de rama derecha y una prolongación límite del PR y un eje normal, sí, mire, de 1 positivo, 2 positivo y de 3 isodempásico. O sea que el eje está en 0 grados. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esas características de este electrocardiograma. Bueno, muchachos, vamos a cerrar acá. Para la siguiente clase les voy a pedir que se me dividan en grupos. Son 20, o sea, unos 4 grupitos. Y cada grupo va a tener casos clínicos. Pongamos 3 casitos. No, 2 casos clínicos. Cada grupito, caso clínico completico, obviamente resumido, y el electrocardiograma.
El grupo lo trae, seguramente ya lo trae resuelto, ¿sí? Por favor, sáquenlo. No lo vayan a sacar de la página de Harvard, sáquenlo de la literatura, pero que esté el caso clínico nutrido para que podamos hacer discusión clínica y acto seguido hacer la lectura del electro. La lectura del electro la hacen los otros grupos, no la hace el mismo grupo que lo está proponiendo. Y lo que el grupo hace es simplemente apoyar o controvertir o reforzar la lectura de los otros grupos. Bueno, muchachos, vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver si la gente está acá o no. Vamos a ver. Listo. Por favor, entonces, hagamos la votación. Ah, se nos perdió el sondeo. Ok. Listo. Manuela Zuluaga, María Camila Cruz, Isabela Hernández. Isabela Hernández, María Camila, ya solo falta Isabela Hernández y María Camila Cruz. Falta solo María Camila Cruz para votar. ¿Listo? María Camila. ¿María Camila está por ahí o no? Parece que abrió el computador y se fue. María Camila.